Las vías de comunicación no son simples conectores de centros poblados. En el caso de Guarenas Guatire, la construcción de vías de comunicación que lo conectan a la capital de la República han sido de importancia estratégica debido a que esas ciudades están alejadas de la ciudad de Caracas. Actualmente es una de las vías más concurridas diariamente, lo cual ha dejado claro que esta vía de comunicación se quedó pequeña para la gran cantidad de personas que la transitan día a día. Sin embargo, para mejorar el acceso y la salida por esta autopista, está la construcción de un proyecto de metro de Caracas, Guarenas-Guatire, el cual es una de las obras más ambiciosas en materia de transporte masivo y que de alguna manera u otra sería una de las soluciones para mejorar el acceso de las personas a la capital. Importante esta reseña que preparó nuestro equipo de producción justamente sobre uno de los accesos principales a Caracas y que tiene que ver con la conexión que tiene la capital justamente con el oriente del país. Tenemos mucha participación a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb. Recuerden utilizar el hashtag o la etiqueta acceso a Caracas. Ya en pocos minutos vamos a comenzar a leer parte de sus comentarios. Quisiéramos preguntarle, arquitecto, si ya de por sí transitar en Caracas es algo pues bastante caótico debido a que las vías se han hecho quizás insuficientes a los problemas de movilidad que tenemos, ¿cómo se agudiza este problema con la cantidad de visitantes que puede recibir a diario la capital del país por múltiples razones? Bueno, es que el problema lo tenemos por eso. Es decir, no solamente es la población que se mueve diariamente a trabajar, a ir a la escuela, a hacer compras, que reside en la ciudad, sino la que viene de fuera. Ya mencioné el caso de las ciudades dormitorio. Después en este país hay muchos trámites que se tienen que hacer en Caracas. Es decir, ahí hay un tema de descentralización importante, de darle autonomía a los estados y a las capitales regionales para que muchos de los temas se puedan resolver allí. Pero además, garantizar sistemas de transporte eficientes. Hoy en día el mundo desarrollado está funcionando con trenes de alta velocidad. Si tú tuvieras un tren de alta velocidad operando en la región central, digamos, pudieras ir de Caracas a Valencia en media hora, menos. Es decir, ahora bien, ¿tenemos capacidad para asumir, digamos, este avance? Bueno, me estás haciendo una pregunta complicada. Un país que ha prohibido exportar cualquier cosa que sea distinta del petróleo quiere decir que es un país que está en una crisis económica. Es decir, si lo vemos en la perspectiva del país que tenemos hoy, eso es imposible. Es decir, este es un país donde todos nos hemos convertido en mendigos dependientes del Estado. Hablamos también del temas que tienen que ver con el tráfico pesado en la ciudad de Caracas. Hay, digamos, gandoleros, por decirlo así, que prefieren usar, digamos, algunas vías alternas, troncales, digamos que los conecten con el oriente o en otro caso con el centro del país. Sin embargo, también hay otros que deciden atravesar a veces Caracas porque vienen a surtir también a la capital. ¿Qué significa esto para la ciudad, ingeniero? Se habla mucho del tráfico de vehículos pesados de carga por Caracas para ir de oriente a occidente del país. Eso no es de verdad cierto, porque en realidad Caracas, con su peso poblacional que tiene, necesita que vengan insumos, y esos son los camiones que uno ve que están tratando de entrar. Tendría que ser un camionero que no conozca el país, que esté loco, que se venga a atravesar Caracas, perdiendo 2 horas o más para cruzar Caracas, en vez de tomar una carretera alterna que puede que no esté muy bien, pero por lo menos es plana, vamos a decir, de Valencia a Caracas, de Valencia a Barcelona, en vez de pasar por Caracas, se va por Villa de Cura, por la Troncal 13 y llega en mucho menos tiempo, gastando menos combustible que pasando por Caracas. En términos de movilidad y el riesgo que además representa el tener, digamos, una cantidad considerable de vehículos de carga pesada atravesando la ciudad o en las principales vías, las vías expresas muchas veces, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce eso para los caraqueños? Bueno, Daniel te dijo algo, es decir, yo creo que ese tema se ha sobrevalorado, el tema del sí, tráfico de paso. Es decir, yo creo que ese no es el problema. Ahora, por ejemplo,
Es cierto que Caracas necesita pues también de algunos vehículos de carga pesada para surtirse, ¿no? Para surtir a la población. Pero deberían quizás existir vías expresamente para vehículos de carga, digamos así, aligerar todo lo que sería el tráfico en las vías expresas, como por ejemplo la Francisco Fajardo. No, yo creo que eso, no sé, eso lo No. miras tú, no, que eso es imposible. vías En otros Caracas. países, por ejemplo, se pone horarios para transporte de carga, Pero no vía. pero no es que se hace una vía especial para camiones. Canales expresos quizás. Generalmente el tráfico camionero puede estar en un 20%, 30% máximo en una vía. ¿Y qué riesgo puede, digamos, significar esto para la población caraqueña? El tener, digamos, tantos vehículos de carga pesada, muchos de ellos transportando combustible, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el caso del combustible, necesariamente tiene que atravesar la ciudad porque ellos van a surtir estaciones de gasolina que están en la ciudad. Pero puede ser que el sistema perimetral que está previsto desde los años 60, el sistema perimetral de Caracas, lógicamente ayudaría a aliviar que esos vehículos pesados entraran por la parte central, como ocurre hoy en día. Por ejemplo, la autopista Francisco Fajardo es la columna vertebral de Caracas y todos tienen que pasar por ahí porque no hay vías alternas. Okay. Aunque, repito, las vías no son la solución, pues no es toda la solución. Tenemos que pensar en transporte público, incluso en ferrocarriles de carga, que en el caso de Caracas pues se pensó utilizar el ferrocarril Caracas-Túa en las horas fuera del uso para pasajeros para traer carga, que tiene sus problemas, no es así tan sencillo. Voy a aprovechar este momento porque hay muchos comentarios que recibimos a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter que tienen que ver un poco con estos puntos de los que estamos hablando en esta oportunidad. Por ejemplo, José Luis Romero dice, ¿por qué si se viene del centro del país, ya sea de Valencia o Maracay, y voy a Oriente, tengo que atravesar toda la Gran Caracas? Brevemente la respuesta para esta persona. Bueno, ya le comenté el tema. En realidad, hace muchísimos años se pensó unir la autopista regional del centro, específicamente en el distribuidor Los Totumos, que está en Paracoto, con la autopista de Oriente. Se hizo un proyecto que se llamó Variante Kempis, eso fue en el año 88 que se hizo ese proyecto, y no se ha llegado a hacer por falta de recursos. En estos momentos el gobierno está pensando, incluso ya creo que ha firmado el contrato con una empresa para eso, para construir el tramo que falta, y de esa manera habría una vía expedita para ir, vamos a decir, de Valencia a Barcelona sin pasar por la carretera de Los Llanos, que también en la carretera de Los Llanos, la troncal 13 específicamente, está pensado en hacer una autopista, pensando a futuro. Esa carretera es una troncal planificada en el año 45, está bastante cargada de tráfico y se ha pensado en una autopista que es la prolongación de la que viene por Los Llanos de Tinaco para ir hasta Naco. Y que quizás hasta ahora es una buena opción para quienes conducen vehículos de carga pesada, pero de repente no para quienes van en su vehículo particular. De repente por temas de seguridad prefieren atravesar muchas veces Caracas. Pero es que volvemos al tema de seguridad porque tú hiciste una pregunta antes que yo no terminé de responder, que si podemos hacer eso ahora. Okay. Yo voy a citar un argumento de autoridad. Enrique Peñalosa, que fue uno de los alcaldes que transformó Bogotá a principios de los 90, era una ciudad desahuciada. Y dos alcaldes, Antanas Mocus y Enrique Peñalosa, en 6 años, en 9 años de gestión, transformaron esa ciudad en una ciudad que hoy todos citamos como ejemplo. Peñalosa tiene una frase que yo creo que hay que recordársela a los políticos venezolanos. Peñalosa dice, una ciudad en desarrollo, el alcalde de una ciudad en desarrollo, y eso vale más aún para el gobierno nacional, tiene que tener un pie en el presente, es decir, estar pensando en las soluciones inmediatas, cómo resolvemos el problema de hoy, y otros 50 años más adelante. Si no tienes esa visión de largo plazo, que lamentablemente nuestros políticos suelen no tenerla, porque están calculando que ellos tienen 3 años, o 4 años, o 5 años de gestión, y ese es su plazo de vida. Entonces, por eso abandonamos la planificación y la visión de largo plazo. Y las ciudades y los territorios no se planifican a corto plazo. Si no tienes una visión de ciudad a largo plazo, la ciudad será un desastre inevitable. Ahora bien, continuamos leyendo parte de los comentarios que nos llegan a través del Twitter. José Luis Romero dice también, la carga pesada que actualmente se mueve en el país se está quedando sin vías.
Darwin Oropesa dice por su parte, los drenajes de la autopista Francisco Fajardo tienen más de 20 años tapados. Tobar Nelson dice, lo que hay que hacer es desconcentrar y nadie quiere aceptar que todo no puede estar en Caracas. José Luis Romero dice de nuevo, si los proyectos ferroviarios del país están en el papel desde hace más de 4 o 5 décadas, ¿por qué el desinterés en desarrollarlo? ¿Hay alguna respuesta para esta pregunta? Bueno, en el fondo es la falta de seguir una planificación. Como dijo Marco, hay que pensar en hacia dónde queremos ir y en función de eso ir planificando las cosas. Y muy importante, contar con los recursos para hacer realidad esa planificación. Ese es uno de los problemas que tenemos, que en Venezuela no hay los recursos. Venezuela hoy en día exportando solamente petróleo que quizás a valor presente, comparado con el que cuando yo me gradué en el año 57, que ya hace bastantes años de eso, Venezuela más o menos producía lo mismo y el valor del petróleo creo que no llegaba ni a 8 o 10 dólares, pero un dólar del año 57 vale por lo menos 10 dólares de hoy. De manera que prácticamente el ingreso que tenía Venezuela en aquella época es el mismo de hoy, pero hoy hay 5 veces más población. En el año 57 no llegaba a Venezuela a los 6 millones de habitantes. Hoy estamos llegando a los 30. Y si Venezuela solamente exporta petróleo, entonces resulta que nos hemos empobrecido. Pues. Y esa es la falta de recursos. Si yo quiero poner un peaje en una autopista, todo el mundo protesta porque no tiene cómo pagarlo. Eso es más difícil de lo que parece, pues es un problema mayor que solamente construir vías que necesitan recursos para construirse. Visualicemos quizás una posición un poco extremista. En términos de seguridad, ¿qué significa para Caracas o para los caraqueños, para quienes habitan acá, el contar, digamos, con vías de acceso de entrada o salida de la ciudad que sean insuficientes? ¿Estás pensando en situaciones críticas de un terremoto? Críticas, en caso de que toque evacuar la ciudad, por ejemplo. Bueno, yo no creo que nadie sea capaz de evacuar una ciudad. Olvidémonos de eso. Tú lo que tienes, claro, Caracas tiene un problema particular, pero no es la única ciudad en el mundo. El ejemplo es muy sencillo, remitámonos a Japón. Es decir, Japón es una zona, es un país con problemas de terremotos y de tsunamis, montado sobre 4 islitas en el medio del Pacífico y que es una potencia mundial. Cuando hay un terremoto, ¿qué hace? Primero has construido los edificios con suficiente rigor para que no se derrumben. Y segundo, has entrenado a la población para que haga lo que tiene que hacer en un momento de emergencia. Entonces, el problema no es ese supuesto riesgo que es previsible. Es decir, nosotros no sabemos cuándo va a producirse un terremoto, pero sí sabemos que va a ocurrir y que va a ocurrir dentro de ciertos lapsos de tiempo. La pregunta va orientada a que si normalmente, digamos, en horas pico, muchas de las principales arterias viales y digamos también las que conectan a Caracas con las ciudades satélites, como se llaman, son prácticamente un estacionamiento. Claro, pero ¿qué pudiera ocurrir? Bueno, un desastre. ¿Y qué va a pasar con los barrios de Caracas, donde vive el 50% de la población? Y que son densísimos hoy en día y nadie se está ocupando de ellos. Entonces, estamos en una situación en estos días ha habido ciertos temblores seguidos, más o menos dispersos. No olvidemos que estamos cumpliendo el ciclo que se supone que ocurren temblores de magnitud en Caracas. Claro, indiscutiblemente también el punto, arquitecto, pues va más allá del tema de pues llegar a una situación extrema que pues no es el caso, pero sino también hablar de qué pudiera representar el hecho de esta insuficiencia que hay en el acceso a la capital. Es que cuando planificas una ciudad como Caracas, que tiene riesgo sísmico, tienes que planificar pensando en eso. Es decir, si no estás planificando, si no estás pensando en un futuro a un plazo razonable, debo decir, por cierto, que Caracas tiene un plan estratégico 2020, que lo ignoran totalmente el gobierno, que es el plan estratégico de la Alcaldía Metropolitana, que tiene las competencias para hacer ese plan. Y vamos a hablar en el próximo segmento sobre qué comprende ese plan en materia de vialidad. Ya venimos.
La autopista regional del centro, también conocida como autopista Caracas-Valencia, es la principal y más transitada autopista de Venezuela. La misma une las ciudades de Caracas, La Victoria, Maracay, Guacara y Valencia, así como otras ciudades menores. La autopista tiene su inicio en el kilómetro 0 en el distribuidor Coche frente al Fuerte Tiuna en Caracas. Este acceso a la ciudad también se ha quedado pequeño para la cantidad de personas que la transitan y por ello el gobierno nacional planteó las nuevas arterias viales que reducirán en 45% el tiempo de los usuarios que se trasladen de un lado a otro por esta autopista, con la construcción de la autopista La Verota-Kempis, arteria vial que conectará la autopista regional del centro con la Gran Mariscal de Ayacucho en el estado Miranda. El recorrido que hoy se realiza en 3 y 4 horas se reducirá a 1 hora.